principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Ahora sí, gracia y paz, hermanos. Nos alegramos de que estemos reunidos alrededor del Señor, que podamos conocerle, que podamos tocarle. Definitivamente el Señor ha levantado muchos ministerios complementarios en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y no somos los únicos. Por toda la tierra hay muchos hermanos que están dando a conocer las inescrutables riquezas de lo que es Cristo en sí mismo, y es inagotable porque pues la Escritura dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que el conocimiento que nosotros vamos a tener de Dios va a ser de carácter eterno, porque Dios mismo en sí es eterno, ¿cierto? No vamos a compartir nada nuevo, lo mismo que hemos venido escuchando, reunión tras reunión, pero hay algo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:1, que a él no le era molesto escribir a los hermanos las mismas cosas, y para los hermanos era ¿qué? Seguro. ¿Y eso por qué causa? Porque es que nosotros olvidamos con mucha facilidad lo que Dios nos dice. Entonces, como el Señor sabe con quién está tratando, entonces lo que hace es, se lo vuelve a repetir para que recuerde lo que le hablamos en algún momento. Dios tiene un propósito, Dios tiene una economía. En ese propósito, Dios tiene una economía, y para cumplir esa economía hace algo que se llama la edificación. O sea, por medio de la oikodomeo, que es la palabra griega para edificación, se cumple su economía, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que ya han venido hablando los hermanos. Los hermanos empezaron hablando acerca de Apocalipsis, hablando de que la iglesia, la ciudad era diáfana como el cristal. Los hermanos estuvieron tocando Apocalipsis acerca de la esposa, acerca de la Nueva Jerusalén, acerca de Elías, acerca de todo lo relacionado con ese proceso que hay entre el llamamiento y la glorificación. Entonces vamos a seguir con aquello mismo que el Señor ha empezado. Vamos a orar un momento al Señor nuevamente, hermanos, y vamos a encomendarnos a la gracia del Señor. Padre nuestro eterno Elohim, te damos gracias y nos encomendamos a ti y a tu gracia, porque tú tienes poder para sobreedificar la iglesia, Señor. Tú reconoces y sabes que nosotros no tenemos fuerza o entendimiento y que somos insuficientes en tu casa, Señor. Y reconocemos, Señor, nuestras falencias ante ti, pero sabemos que tú quieres edificar una iglesia gloriosa, Señor, que pueda reflejarte tal cual como tú eres, Señor. Por eso queremos tu edificación, Señor. Socórrenos y ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, hermano. Último libro de las Escrituras. Apocalipsis 4, versículo 1. Lastimosamente el Señor nos incomoda muchas veces, hermano. Apocalipsis 4:1. Está el apóstol Juan teniendo unas visiones que le da el Señor. Se le aparece en la isla de Pasmos, habla de un mensaje a las iglesias en Asia, y hasta que llega al capítulo 4 y le dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nos vamos a centrar un poco en la apariencia de Dios. Aquí estamos viendo que el que está sentado en el trono tiene ciertas apariencias. Cuando Juan lo ve, él lo que más se parece a lo que él ve, que puede describir, son tres cosas:
que el que estaba sentado semejante en el trono era semejante a piedra de jaspe, a cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Hoy nos vamos a centrar un poco en el jaspe. La palabra griega ahí en cornalina no es cornalina, para los hermanos que quieran hacer una corrección. Ahí la palabra griega es sardio. Lo que pasa es que el traductor tradujo cornalina, pero la palabra griega ahí es sardio, que es como el rubí, como un rojo. Quisiéramos hablar un poco más acerca del jaspe, pero como nos vamos a ocupar en algunas otras cosas, solamente podemos decir que el jaspe es como la expresión de la gloria de Dios. Ese es el jaspe. Listo. Y vamos a saltar a Apocalipsis 21:9. Van a ser nuestros textos para poder iniciar. Apocalipsis 21:9, ya terminando la revelación y la consumación del plan, del propósito y la economía de Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la ira de Dios. Disculpen, hermanos. Apocalipsis 21:9. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Versículo 11. Tenía la gloria de Dios y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. ¿Qué estamos tratando de ver acá? Que al final de la culminación del propósito de Dios hay una ciudad, que esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén tiene una particularidad: se parece a Dios, ¿sí? Vamos a mirar varias palabras griegas. En Apocalipsis 4:1 hablamos de que el que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe. La palabra semejante en el griego homoios es una palabra muy interesante, hermanos, porque significa similar en apariencia o en características, ¿cierto? Y viene una raíz griega, homou, que significa en el mismo lugar o juntos. Quiere decir que cuando al final se presente la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, va a pasar algo. Que el proceso que vivió ella para llegar allá no fue un proceso que hizo sola. Fue un proceso que alguien más estuvo con ella. Entonces, por eso estamos hablando de que estas cosas ya son conocidas para los hermanos. Vamos a mirar el versículo 11 de Apocalipsis 21, pero quiero leerlo de la Biblia textual. La Biblia textual dice que tiene la gloria de Dios, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima. La palabra griega para fulgor es foster, que significa que emite la luz. Diáfana como el cristal. La palabra ahí, diáfana como el cristal, es una sola palabra griega, cristalizo. Son 3 palabras en español, pero cuando uno mira el griego dice cristalizo. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor? Que la ciudad al final va a ser transparente y cristalina como Él. Ahora, cuando nosotros miramos nuestra experiencia, todavía nosotros no somos así tan transparentes, ¿cierto? Todavía hay cosas en nuestra vida ocultas. Todavía en nosotros la luz que viene de Cristo no se puede expresar como Dios quisiera que se expresara, y en eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Cuando uno mira en Apocalipsis 28 las piedras que tenía el sumo sacerdote, casualmente empieza con jaspe.
empieza con cornalina y termina con jaspe. Actualmente el jaspe es una piedra con un verde como opaco, como oscuro. Pero Juan está diciendo que jaspe en el tiempo de él era cristalina y era diáfana. Entonces parece ser que hubo un cambio en el jaspe en nuestro tiempo. Entonces cuando uno mira en el sumo sacerdote, en el pectoral, hay 12 piedras y empieza casualmente con cornalina, pero no es cornalina, es sardio, que es como un rubí, como un rojo. Y termina con jaspe, diciendo en nuestro tiempo que es verde. Entonces nosotros empezamos ¿con qué? Con la redención. Y terminamos entonces pareciéndonos a Dios. Y yo sé que cuando vemos nuestra experiencia de pronto no vemos mucho parecido todavía, pero para eso es las reuniones, para eso es las iglesias locales, para que haya una edificación. Y en la edificación entonces vamos cambiando nuestra apariencia y vamos tomando otra apariencia. ¿La de quién? La de Dios, aleluya. Vamos a ir a Génesis 1:26. Que el verso que corresponde con el que acabamos de leer, leímos en Apocalipsis 4:1, uno sentado en el trono, el principio. Y leímos la nueva Jerusalén, el final. Esos dos versos corresponden con Génesis 1:26, que todos lo hemos conocido. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, Elohim. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando uno mira la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y la palabra griega es muy parecida a la que utilizamos ahorita en Apocalipsis, homoisis, muy parecida, y tiene su misma raíz. Y señoré de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en el concepto de las Escrituras, Dios dijo algo, ese es el propósito, ¿cuál? Que el hombre iba a ser semejante a Dios. Y nosotros ya conocemos que el que lo representa fielmente, la imagen de Dios es su Hijo. Entonces nosotros corremos y vamos y miramos cómo era su Hijo. O sea, el concepto bíblico de la imagen de Dios son los atributos comunicables de Dios, el carácter de Dios. Eso es lo que es la imagen de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios es amor. ¿Qué quiere entonces que Dios, que la iglesia sea? Amor, ¿cierto? Y la Escritura dice que por el Espíritu que nos fue dado, se nos ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El amor de Dios en sí es perfecto, pero el nuestro aún no. Y el nuestro tiene que perfeccionarse, ¿cierto? Entonces, hablando de la imagen de Dios, estamos hablando de que vamos a tener el carácter de Dios expresado por medio de su Hijo. Entonces, para mirar esto, vamos a mirar los 3 estadios del creyente. Yo sé que esto es un tema conocido para los hermanos, pero a razón de esto vamos a mirar. Hay 3 estadios que vivimos nosotros los creyentes, y vamos a empezar el primero en Génesis 2:7. No los inconversos. Los inconversos se quedan solo en un estadio, y nosotros, por la gracia de Dios, pasamos a 3 estadios, y vamos a empezar a mirarlos entonces. Listo. Génesis 2:7, todos conocemos el texto, ¿sí? Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero leer el mismo texto, pero de la Biblia textual, creo que por ahí algunos hermanos la tienen. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja y insufló en sus narices aliento de vida, o sea, Nechemá Ayin, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Listo. Lo que Dios hace cuando hace ese primer hombre, el primer hombre no tiene lo que nosotros teníamos, lo que tenemos en estos momentos. El primer hombre fue hecho sin ningún tipo de pecado, porque fue una creación, la corona de la creación de Dios. No había mentira, no había engaño, no había hipocresía, ¿cierto? Y entonces ese terreno de ese primer hombre era un terreno apropiadísimo. ¿Para qué? Para que Dios pudiera reflejar su gloria en ese primer hombre, porque no había maldad,
No había lo que tenemos hoy nosotros, que es el pecado y la muerte. Entonces era un terreno, un huerto completamente adecuado para lo que Dios quería hacer. El hecho de que el hombre cayera no quiere decir que Dios desiste de lo que se ha propuesto en su corazón. Lo va a llevar a cabo, ¿cierto? Así sea que haya pecado, muerte y diablo, lo va a llevar a cabo porque es Dios. Entonces el primer estadio de los creyentes es ¿cuál? El barro. Ese es el primer estadio nuestro, que fuimos tomados del polvo de la tierra y fuimos constituidos barro. Pero pasó algo, el hombre cayó, ya los hermanos han estado hablando de eso, y entró algo extraño en el hombre que el hombre no tenía, el pecado y la muerte. Y entraron al cuerpo y produjo algo en el hombre nuevo que no estaba en él, y era la muerte. Entonces leamos 2 textos solamente para hablar acerca de la condición del hombre después de la caída. Lucas 1:79. Entonces cuando nosotros caímos, fuimos sumergidos en un mundo de tinieblas. ¿Y sabe qué pasó? Se nos perdió la orientación al árbol de la vida. Ya no sabíamos cómo llegar al árbol de la vida, ¿cierto? Entonces le agradecemos al Señor porque abrió un camino nuevo y vivo. Ahora sí podemos llegar al árbol de la vida. Gloria al Señor. En Lucas 1:79 vamos a leer un texto. Zacarías está profetizando para mirar cuál es la condición de todo hombre sin Cristo. Y lo sabemos, pero necesitamos mirarlo nuevamente. Entonces Zacarías está profetizando y dice que el Hijo de Dios iba a venir para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esa era la condición en que quedó sumergido el primer hombre. O sea, toda la humanidad, porque todos nosotros estábamos en Adán. Fuimos sumergidos en tinieblas, fuimos sumergidos en muerte, ya no estábamos cerca de la luz, ya hasta nos daba miedo la luz. ¿Recuerda cuando el Señor en el huerto apareció y lo primero que hizo Adán, qué fue? Se escondió. ¿Qué pasó? Que hasta nos dio miedo de la luz, ¿cierto? Y un texto siguiente, Colosenses 1:13. En Colosenses 1:13 vamos a mirar y a confirmar la condición del hombre sin Cristo. El Padre dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces en nosotros hubo un cambio de estado, hubo un cambio de posición y un cambio de reino. Cambio de reino, pasamos del reino de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado, en luz. Hubo un cambio de estado. Pasamos ¿de dónde? De muerte a vida. Y hubo un cambio de posición. Pasamos ¿de quién a quién? Pues pasamos de Adán a Cristo. Pero muchas veces en experiencia nos queremos devolver a Adán. Estamos tan acostumbrados a Adán que muchas veces lo extrañamos. Y entonces queremos volver nuevamente y salirnos de la posición que Dios nos colocó. Ese es el primer estadio. Pero entonces cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo confesamos como el Señor, como el Cristo en nuestro corazón, hay un cambio en nosotros y hay un cambio de naturaleza en nosotros. Vamos a mirar en Primera de Pedro 2:4. Estamos recordando las mismas cosas que los hermanos ya saben, por eso hablamos hacia el principio. En Primera de Pedro 2:4, Pedro casualmente, hablando de una experiencia que él tuvo, cuando él confiesa a los hombres y al Hijo, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces hay un cambio en Pedro. Se llamaba Simón, Simón era como arena, y ya pasó de ser Simón, arena, a ser piedra. El Señor le dijo, se lo había profetizado allá en Juan cuando lo vio le dijo, tú serás llamado Cefas. Y entonces vino el momento en Mateo cuando le dice, yo te digo que ahora que tú eres Pedro, ¿cierto? Pedro por causa de la confesión que hizo. Entonces Pedro, con conocimiento de causa, por causa de la revelación que tuvo cuando estuvo con el Hijo de Dios, dice lo siguiente, acercándonos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el segundo estadio del creyente es ¿qué? Piedra. Pasó de barro a ser ¿qué?
piedra. Y entonces ya con la piedra Dios quiere hacer un trabajo. ¿Cuál? Que nosotros no vamos a quedar piedras para siempre. Porque en este caso las piedras que hablamos al principio como el jaspe no nacen, se hacen. Los hermanos que conocen de piedras preciosas, ustedes saben que las piedras estas preciosas, su proceso primero empieza siendo ¿qué? Un carbón. Y la presión y las muy altas temperaturas hacen que la piedra vaya cambiando su constitución. El carbón vaya cambiando la constitución y pase a ser un elemento nuevo. ¿Qué? Piedra preciosa. Entonces vamos a mirar en algunos aspectos de las Escrituras y algunos hermanos cómo el Señor nos exhorta a que nos parezcamos a Él. Y tienen que suceder muchas cosas en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Por causa de que nosotros vivimos mucho tiempo en Adán. Nuestros pensamientos, nuestra alma dominó nuestro espíritu y ya era una alma no como al principio, ya era una alma llena de pecado, de muerte. Las intenciones del hombre eran las mismas intenciones del diablo. ¿Por qué cree que Caín mató a su hermano? Entonces, por causa de eso, Dios entonces no solamente nos salvó, va a empezar a hacer un trabajo porque Dios dijo, hagamos. Y entonces cuando creemos, cuando colocamos la mano en el arado, empieza un proceso. ¿De qué? De que ya nos dejemos de parecer tanto al diablo y nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. Oye, hermano, ¿cómo dices tú eso? Claro, hermano. El diablo es que es mentiroso. Y los hombres sin Cristo son mentirosos, ¿cierto? Y los hermanos también. Vamos a ir a Filipenses 3:8. Y vamos a hablar uno de los muchos aspectos que Dios está utilizando por medio de Jesucristo para que nos parezcamos y tengamos la apariencia de la expresión de la gloria de Dios, la Nueva Jerusalén. Porque el Señor podrá levantar a algunos otros hermanos y hablar de lo mismo, pero podrá tocar otra manera que Dios utiliza para esto. Filipenses 3:8 dice, ciertamente, Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchos saben que la palabra para basura ahí es excremento, sino que el traductor utilizó una palabra un poco liviana, pero la palabra es excremento, o sea que Pablo tenía todo como excremento. ¿Por qué? Porque él ya había comparado y en su corazón tenía más peso ¿quién? Cristo, ¿cierto? Entonces por eso para él lo demás no tenía ningún tipo de valor. Y dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vamos a detenernos un poco en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermano, una de las primeras cosas que Dios nos pide a los santos sobre la faz de la tierra es que para que nosotros seamos parecidos a Él en resurrección y en gloria, primero tenemos que ser parecidos a Él ¿en qué? En la semejanza de su muerte. Primero tenemos que parecernos a Él en su muerte para que nos parezcamos a Él ¿qué? En su gloria. Hermano, y es un requisito que debe estar en nuestros corazones y en cada una de las iglesias locales. Ahí la palabra griega donde dice participación, a que no adivinan qué palabra es, koinonía. Y todos sabemos que es koinonía, ¿cierto? Comunión, los unos con los otros y comunión con nuestro Señor. Entonces el Señor nos está pidiendo que tengamos comunión ¿con qué? Con sus padecimientos, ¿cierto? Es que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en una burbuja de vidrio, hermano. Y nos dicen los intocables. Cuando un hermano nos dice algo, inmediatamente se da a conocer a Adán, hermano. Y hay otra palabra muy interesante, la palabra zoomorfo, semejante, que significa ser formado en forma parecida.
O sea, ser formados en forma parecida ¿a quién? A su muerte. Entonces el molde nuestro para parecernos al Señor primeramente es ¿qué? Su muerte. Ese es nuestro primer molde, hermano, porque es que nosotros estamos muy enteros, hermano. Demasiado enteros, hermano. Y entonces a Dios no le sirve que nosotros estemos tan enteros. Dios, ¿qué dice acerca del viejo hombre? Que hay que hacerlo morir. Bueno, ¿y qué estamos haciendo para hacerlo morir? Mira, ahorita el Señor decía algo por medio de los hermanos que íbamos a compartir acerca de Daniel. ¿Sabe qué dijo Daniel? Vamos a repetirlo. Propuso en su corazón. ¿Cuántas veces has propuesto en tu corazón hacer morir las cosas terrenales en nosotros? De verdad, ¿cuántas veces lo hemos propuesto? ¿Cierto? Vamos a mirar un hermano en el Antiguo Testamento que tuvo este proceso, que pasó de ser piedra, de ser barro a piedra y por último a piedra preciosa. Vamos a mirar 3. Vamos a Génesis y vamos a hablar de Jacob, pero no vamos a leer toda la historia de él, vamos a leerla por fracciones para llegar al punto que nos interesa. Todos conocemos a Jacob. Jacob, cuando nació, iba saliendo, eran gemelos, y cuando iba saliendo del vientre hizo algo, agarró a su hermano por el talón, y a partir de ahí empezó a tener, le colocaron su nombre, que es Jacob, que significa ¿qué? El suplantador o el engañador, porque hizo algunas cosas como robar la bendición de la primogenitura de su hermano en Génesis 27, y al engañador lo engañaron, adivine quién, su suegro, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan la historia? Trabajó por la hija de Labán, por Raquel, y resulta y pasa que Labán por la noche le trajo a Lea, y el engañador fue engañado. Entonces trabajó 7 años más por Raquel, y al engañador lo volvieron a engañar. Labán le cambió el salario 10 veces. Entonces, ¿qué estaba haciendo todas estas cosas en medio de Jacob? La aflicción estaba produciendo en su interior muerte. Estaba produciendo que en su alma hubiese una ruptura. ¿Para que qué? Para que Dios que está en nuestro espíritu empiece a ¿qué? A resplandecer. ¿Se me entiende? Hay un libro del hermano Ni que se llama El quebrantamiento del hombre exterior. ¿Lo recuerdan? Y termina, y no solamente queda ahí, la liberación del espíritu. Entonces, ¿cómo es expresado la vida de Cristo? Pues cuando el hombre exterior es quebrantado. Y entonces son esas aflicciones por causa del Señor. Ojo, no vamos a confundir, porque podemos tener aflicciones por causa de nuestra desobediencia, de cómo tratamos a el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces ahí tenemos que empezar a diferenciar. Pero cuando son por causa del nombre del Señor, entonces esas aflicciones producen en nosotros un quebrantamiento. Y entonces cada vez más nuestra alma se va quebrando. Y entonces ¿qué va haciendo eso? Que vaya saliendo luz. ¿Cuál? La que acabamos de ver en Apocalipsis. Una ciudad que se parece a su creador. Entonces, en Génesis seguimos hablando de Jacob. Empezaron a suceder cosas en la vida de Jacob que esas aflicciones hicieron que él fuera transformando, Dios por medio de eso, su mente, la renovación de su mente. Entonces pasó de ser suplantador y engañador a ser engañado, y empezó a sufrir las cosas. Por ejemplo, en Génesis 31-38 habla de que le sirvió 20 años a Labán, nunca comió el carnero de las ovejas de Labán, nunca le trajo lo arrebatado por las fieras. Cuando había un daño, Jacob lo pagaba, y cuando se le robaban algo a Labán, él mismo lo pagaba. Entonces, ¿qué estamos empezando a ver? Un hombre que fue transformado por medio de las aflicciones, porque recuerden que era un engañador. Y entonces al final sí, llegó a ser una persona que sufría el agravio, ¿cierto? Como nos manda el Señor a sufrir el agravio, pero no lo queremos sufrir cuando un hermano nos afrenta, ¿cierto? Y entonces empezó a sufrir el agravio. Entonces ya empezamos a ver una personalidad completamente diferente a como Dios nos lo mostró en el principio, desde que nació, ¿cierto?
El 40 dice, el Génesis 31, de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacían todo esto? Estas aflicciones hacían que Jacob estuviera menguando, hermano. No hay nada que nos sirva más a nosotros, los hijos de Dios, que las aflicciones por causa de su reino, porque en medio de ella nos vamos afianzando y afirmando en Cristo. No solamente el tiempo en el Señor, también el tiempo con aflicciones, porque es que hay un camino para nosotros, los hijos de Dios. El mismo camino que siguió nuestro maestro. ¿Somos creyentes? Claro. ¿Y entonces qué significa ser cristiano? Bueno, en las escrituras dice, en Pedro, en Hechos, que por primera vez se le llamó cristianos. ¿Y por qué era eso? Pues un término que lo empezaron a usar despectivamente para referirse a los seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué son los cristianos? Seguidores de Cristo, ¿cierto? Y siguen a su Señor en todas las cosas. Y hay veces queremos seguir a Cristo como en lo bueno, ¿sabes? Aquello sí no, Señor, porque es que no, Señor. Después de eso venía Esaú, el hermano que al principio lo iba a matar porque le robó la bendición y tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Y entonces todavía se nota que él seguía siendo un estratega. Como sabía que venía Esaú, bueno, si me va a matar, entonces yo divido en 2 campamentos, mi familia, por la visión que había tenido, entonces dividió el campamento en 2, con estrategias todavía, ¿cierto? Entonces llegó Esaú y le dio la mano, se abrazaron, pero antes de eso hubo un suceso en la vida de Jacob y vamos a leerlo. Génesis 32, 24. En Génesis 32, 24, cuando Jacob estaba en ese miedo de que su hermano lo matara, mire qué es lo que dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, cuando hay un cambio de nombre, hay un cambio en la característica y en el carácter de esa persona. Por ejemplo, Jacob, que era un engañador, y entonces Dios cambia su nombre a ¿qué? Israel. Israel significa el que gobierna con Dios, el príncipe de Dios. Entonces mire el cambio que tuvo este hombre con el pasar de los años por medio de las aflicciones. Ya no era el engañador más, sino ¿cómo se llamaba? Israel. Vamos a poner otro ejemplo. En las escrituras del Nuevo Testamento hay un hermano, esperemos que sea hermano, Diótrefes. ¿Lo recuerdan? En las cartas a Juan. ¿Sabe qué significa Diótrefes? Alimentado por Zeus. ¿Y sabe qué estaba haciendo este hombre? Cuando venían los hermanos no los recibía. No me recibían a ninguno de estos hermanos. ¿Cierto? Entonces, esa es la característica de Diótrefes, por eso tenía su nombre, ¿cierto? En las escrituras, el nombre es como la característica de la persona. Por ejemplo, Set, el nombre de Set significa como sustituto. ¿Por qué? Porque sustituyó a Abel. Pero el sustituir va mucho más allá, porque hace referencia a nuestro Cristo, que nos sustituyó a nosotros. ¿Amén? Listo. Entonces, después de eso, de cambiarle el nombre, ya una piedra, el Señor también necesitaba seguir trabajando con Jacob para que fuera una piedra muy preciosa y pudiera ser participante de esa ciudad que lo refleja a Dios tal y como es Él. Entonces, después de eso, ¿sabe qué pasó? Violaron a su hija, a Dina. Y más adelante, entonces, ¿qué hizo? Simeón y Leví se vengaron de los hombres, de los de Siquén, y eso fue una aflicción para él. Murió Raquel, la mujer que él amaba. Pasó algo más. Su hijo primogénito se acostó con la concubina de su padre. Murió su papá, Isaac. Y pasó algo más. Sus hijos vendieron a su hijo preferido, a José. Para él estaba muerto, ¿cierto? Pero no se quedó ahí.
Ya al final de la vida de Jacob vemos un hombre completamente transformado, un hombre que ya tiene una mansedumbre y una apariencia como la de Dios. ¿Sabe qué hace lo último? Bendice a Faraón, bendice a sus hijos y bendice a sus nietos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que este hombre vivió una vida como Dios nos está demandando que sea? Porque cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos un hombre que refleja la gloria de Dios. ¿A dónde? Vamos a ir a Mateo. Mateo 8:11, vamos a ver un versículo. Mateo 8:11, y vamos a darle una mirada al milenio. Así Dios muestra por medio de Mateo y creo que por Lucas, y le da una mirada rápida al milenio. ¿A qué es lo que vamos a ver? ¿Recuerda lo que hablaba el Señor por nuestro hermano Orlando acerca de las coronas? Que cuando veríamos al hermano con la corona o a la hermana con la corona de justicia, íbamos a saber, oh, tienes una corona de justicia. Entonces podríamos entender cómo fue su vida en la era de la iglesia. Bueno, entonces mire entonces ahora, después de lo que experimentó Jacob, el que fue transformado por Dios, Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con nada más y nada menos que Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que Jacob aparece como principal en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Entonces que refleja la imagen y la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos muchos ejemplos para tomar de las Escrituras. Y el mayor de todos es nuestro Cristo, ¿cierto? Pero el Señor también desde el principio nos muestra cómo ha sido el proceso de los llamados, ¿cierto? Vamos a ir a Romanos 12:2 y vamos a seguir mirando este asunto un poco más. Espero que no tengamos afán, hermano. Romanos 12:2 dice el Señor, por medio de nuestro querido hermano Pablo, el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra griega para conformar es suskematizo, significa formar en forma parecida. Estamos viendo unas palabras que son muy parecidas. Quiero leer el mismo verso de la Biblia Boer Cantera. Mire cómo dice: no os configuréis a semejanza de este mundo. Quiere decir que nosotros como creyentes corremos un peligro. ¿Cuál? O ser configurados a la imagen de Dios, que es Cristo, o ser configurados a la imagen de este siglo, porque el siglo presente tiene una imagen y tiene una figura, hermano. Y eso ahorita lo vamos a ver por medio de Moisés. Entonces el Señor nos está pidiendo que no nos configuremos a esta época y a este mundo, porque estos cielos, esta tierra, la cultura, la tecnología, todo va a pasar, hermano. Esto no va a permanecer. Lo único que permanece es Él, para siempre, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos conformamos a este mundo, pues el mundo va a pasar y de alguna manera nosotros seremos afectados por esta situación. Vamos a hablar de otro hombre que el Señor levantó en la antigüedad, que ahorita los hermanos también hablaron de él, y vamos a hablar de Moisés. En Moisés vemos un hombre que dice las Escrituras que no había un hombre más manso que él. Ya el Señor habló ahorita acerca de eso. Pero cuando miramos el principio de Moisés, cuando vivía en Egipto, ¿sabe qué hizo el más manso del mundo? Asesinó a un hombre. Entonces es como una contradicción, ¿sabes? Y entonces Moisés, todos lo conocemos, tuvo periodo de 40 años en Egipto, siendo llenado de la cultura egipcia, siendo llenado del mundo egipcio, siendo llenado de los deleites que se ofrecían en Egipto. Luego tuvo otro periodo de 40 años, cuando estaba con Jetro, cuando ya había más tranquilidad en su vida, cuando estaba aprendiendo a pastorear, porque no tenía ni idea de qué era pastorear. Entonces el Señor lo fue preparando un tiempo, y hasta que llega el último periodo de 40 años en el desierto.
Y entonces con Moisés también vemos lo mismo, porque es que la mansedumbre, que es un carácter de Dios, ser manso, ya el Señor lo leyó por medio del hermano ahorita, el Señor Jesús dijo que seamos mansos y humildes como ¿quién? Pues como Él. Entonces lo que se forjó en Moisés no era propio de Él, porque es que nosotros no somos mansos, ninguno de nosotros. Entonces, la mansedumbre proviene ¿de qué? De un trabajo que hace Dios en nuestra vida. ¿Por medio de qué? Por medio de las aflicciones que producen en nosotros ¿qué? Muerte. Entonces empezó Moisés a sacar el pueblo de Egipto. Y entonces en el trayecto estuvieron a punto de apedrearlo. Muchas veces, ¿cierto? El pueblo murmuró hacia él más de 4 veces. ¿Y sabe quién más murmuró hacia él? Su propia hermana. ¿Ustedes recuerdan en Números cuando María fue llena de lepra? El hebreo da a entender que es ella la que incitó a Aarón para que murmuraran en contra de su hermano. Ay, hermano, esa hermana está diciendo esto de mí. Pues la Escritura dice que suframos el agravio, que ores por ella o que ores por él. Cuando llegamos a Hebreos 11:24, vamos a leerlo. Muchas veces estuvo expuesto a la muerte Moisés porque la solución de los israelitas, ¿cuál era? Apedreémoslo. Esa era la más fácil para ellos, ¿cierto? Y entonces Moisés muchas veces estuvo expuesto a la muerte y esas aflicciones en él causaron de que Moisés fuera un hombre parecido al Señor. Tanto así que volvemos a repetirlo, no hay un hombre más manso en la tierra que él, ¿cierto? Y si leemos Hebreos 11:24, tenemos la razón por la cual Moisés vivió como vivió. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y sabe qué prefirió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Entonces ya desde antiguo se entendía que eso era temporal, hermano, muy temporal, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces Moisés en su vida empezó en su balanza a ver qué tenía más peso, si los tesoros de los egipcios o los vituperios de Cristo. Eso es una mente que ya está renovada y transformada, que prefiere escoger los vituperios del Señor a los placeres de esta vida, hermano. Y hermano, y que nos sirva esto como ejemplo. Necesitamos urgentemente tomar estos ejemplos y aplicarlos en nuestra vida, hermano. Porque sabe que nosotros cambiamos muy rápido al Señor, hermano. Estamos como Esaú, por un plato de lentejas. Somos tan rápidos para dejar de ir a una reunión, muy rápidos, hermano. La cambiamos por cualquier cosa, hermano. Y la Escritura dice de que uno debe tratar de ser fiel en lo poco. Que si somos fieles en eso poquitico, en esa reunioncita que van 2 o 3, si empezamos a ser fieles en esas cositas, el Señor nos dará más. Y cuando hablábamos al principio de que nos dormíamos escuchando la palabra de Dios, la Escritura es muy enfática en eso. Mira cómo oís, porque de la manera que nosotros estemos oyendo, así mismo se nos será añadido, dice las Escrituras en Lucas, ¿cierto? Entonces saltemos a Éxodo 34:29, siguiendo un poco de Moisés, y vamos a mirar algo que Dios estaba dando testimonio acerca de que este hombre verdaderamente inquirió a buscar al Señor. Éxodo 34:29, vamos a hablar algo acá un momento. ¿Qué ocurre cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Qué ocurre cuando estamos 40 días y 40 noches delante de su presencia y a sus pies? O sea, no estamos queriendo decir con esto ahorita que los hermanos se van a ir 40 días y 40 noches, ¿cierto? A ayunar, ¿sí? Sí, todos somos libres, ¿cierto? Pero tienen que tener cuidado, ¿no? Por cualquier cosa, ahí está el hermano Pablo Moyano. Entonces, estaba Moisés en el monte. Descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano.
Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Hermano, y ese efecto ocurre es cuando estamos en Cristo, cuando estamos en su presencia. Es imposible negarlo. Mire, a Timoteo Pablo le decía, aprovecha bien el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú aprovechas bien el tiempo, va a ser notorio a los demás que has estado conmigo, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés en la presencia del Señor no se dio cuenta. Y entonces cuando bajó, los israelitas veían un resplandor y un fulgor en Moisés, ¿cierto? Y Aarón, el verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pues claro. Cuando estamos en pecado no queremos acercarnos a la luz, ¿no es que somos más expuestos? Vamos al verso 34. Cuando venía Moisés delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Lo que dice las escrituras en Apocalipsis: diáfano como el cristal. O sea, transparente, tan transparente que cuando Dios reflejaba su luz, pasaba sin problemas. No habían por ahí baches de oscuridad que opacaban la luz del Señor. Bueno, nosotros debemos ser eso, hermanos. Hermanos, que seamos transparentes, cristalinos, hermano. Y ahí el Señor nos enseñó algo, que los oídos más cerca son los de nosotros, hermano. Debemos ser de esa manera, hermano, para que cuando la gente se acerque a nosotros, ya deje de conocernos a nosotros. Basta el tiempo pasado ya en que nosotros vivíamos en lo que nosotros queríamos. Y vamos a hablar de alguien más, para ir a Lucas, de Elías el Tisbita, pero vamos a hablar muy rápido. Cuando nosotros miramos el ministerio de este hombre que el Señor levantó, vemos un hombre que fue muy parecido a lo que hizo Moisés. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros vemos a Elías, lo primero que hace Elías es que denunciar el pecado del rey Acab. O sea, los primeros versículos cuando sale, denuncia el pecado de lo que estaba haciendo el rey Acab. Y entonces, como todo hombre, porque la escritura aclara que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, está queriendo decir que el material de Elías no era diferente del nuestro, era el mismo material, ¿cierto? Entonces, Elías, como hombre de Dios, como cualquiera de nosotros, necesitaba ser tratado en muchos aspectos para llegar a ser ese hombre que llegó a ser representando a Dios. Entonces profetizó de que no iba a haber lluvia por 3 años y medio. Y entonces Dios mismo lo llevó a un arroyo que se secó porque no había agua. Y Dios mismo empezó a probarle la fe a Elías. Y le mandaba alimento con los cuervos, carne y pan, ¿cierto? Hasta que después lo mandó a Sarepta, donde una viuda, ¿cierto? Y ahí siguió tratando la fe de Elías. Hay muchos aspectos en nuestra vida que deben ser tratados. Y la fe es uno de los aspectos más importantes a tratar de nuestra vida, con el amor. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque cuando nosotros estamos fuera de Cristo, tenemos una fe muy natural. Muy natural. Creemos en cosas muy naturalmente. Y tenemos fe en cosas muy naturalmente. Entonces, cuando llegamos a Cristo, la fe natural no nos sirve. Con la fe natural lo que hacemos es daño a la casa de Dios. Entonces empiezan a propiciarse situaciones para que la fe natural sea ¿qué? Derribada. Y entonces empecemos a entender y a experimentar qué es la fe de Dios. Y lo mismo con el amor. De la misma manera, cuando llegamos a Cristo, llegamos con nuestro amor natural. Y así queremos amar a los hermanos, hermano, y causamos un tropiezo en la casa de Dios. Y lo mismo, nuestro amor natural tiene que ser derribado por completo, hermano. ¿Para que qué? Para que se forje y se forme y se perfeccione el amor de Dios en nuestras vidas. Porque es que nosotros tenemos que llegar a amar como amó el Señor. ¿Cómo? El Señor dijo, no hay mayor amor que este. ¿Cuál? El que da la vida por sus hermanos.
Yo quisiera aprovechar para dar un testimonio acerca de que nosotros, como hemos conocido hermanos muy mentirosos, hemos conocido hermanos en los cuales hemos visto que la muerte ha ocasionado en ellos que se exprese el amor del Señor. Muchos de ustedes conocen que en nuestra casa hay en estos momentos algunas enfermedades, y entonces en medio de estas enfermedades los hermanos han estado orando mucho a nuestro favor, y un hermano nos llamó y nos dijo que si necesitábamos un riñón, pues el riñón de ellos estaba a la orden. Entonces son personas en las cuales nosotros hemos visto manifestado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se niegan a sí mismos por causa del amor de Cristo que los constriñe en su interior, ¿cierto? Entonces es cuando se cumple la palabra que dice: no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Entonces, así como hemos visto lo contrario, también hemos visto que el Señor ha estado trabajando desde el principio en estos hermanos. Vamos a mirar un texto en Lucas 9:28. Y entonces Elías es tratado en fe, y más adelante lo lleva el Señor a enfrentarse con las potestades. ¿Cuándo? Cuando se enfrenta con el ejército de los Baales y los Acera. Pero con todo y eso, una mujer le dijo: te voy a hacer lo mismo que le hiciste a mis profetas. Y Elías tuvo miedo y fue y se escondió. Y entonces el Señor vino, le habló: terremoto, huracanes, fuego, que son cosas exteriores, y en lo profundo el silbo apacible reconoció que era Dios. ¿Cierto que sí? Y después de eso, entonces sabemos, el Señor le dio una comida que duró 40 días con esa comida, ¿cierto? Empezó a vivir por fe, hasta que el Señor ya no lo quería acá, no lo quería en esta tierra. La Escritura habla en Hebreos de que algunos no son dignos de este mundo, hermano. Ojalá hagamos parte de ellos. Y entonces el Señor se lo llevó. Ya, no quiero que esté más en medio, quiero que estés conmigo. Entonces el Señor lo levantó. Entonces, ¿por qué trajimos estos dos hermanos? Porque Lucas 9:28 dice: aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En Mateo, en Marcos dice 6 días, acá dice 8. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, la de Jesús, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. O sea que en ellos, yo ya estaba anticipando, hubo el resplandor de la gloria de Dios. No solamente es el Hijo, porque el Hijo es el resplandor de la expresión de la gloria de Dios. ¿Quién más? La iglesia, la ciudad, la nueva Jerusalén. Mire, hermanos, la Escritura cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, tabernaculizó entre nosotros, eso también tiene otro aspecto para mirarle. Y es que el Verbo se está haciendo carne, ¿en dónde? En la iglesia. El Verbo está tabernaculizando en medio de nosotros. Y entonces ya cuando los hombres nos ven, ¿sí?, se dan cuenta que estuvimos con Jesús. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Cuando Pedro negó al Señor, ¿recuerdan? Y entonces le decían: ¿tú estuviste con el Galileo? No, yo no lo conozco. ¿Tú estuviste con el Galileo? No, yo no lo conozco. Y hasta maldecía. Y entonces hay una palabra que le dice: tú estuviste con él porque tu manera de hablar te descubre. En este caso porque era Galileo, pero también ¿por qué? Porque estuvo con el maestro, lo estuvo escuchando. 3 años día y noche comiendo con él, 3 años día y noche caminando con él, 3 años día y noche durmiendo con él, viviendo con él. Pues eso pasa cuando estamos con Jesús. Nos parecemos a Jesús, caminamos como Jesús, ¿cierto que sí? Y entonces la gente se nos va a acercar y nos va a decir: verdaderamente te pareces a Jesús, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos ser parecidos al Señor. Y eso es lo que es ser la imagen de Dios, el carácter del Hijo de Dios. Porque el carácter del Hijo de Dios lo conocimos ¿en dónde? En el Hijo de Dios, ¿cierto? Vamos a leer un texto en 2 Corintios 3:18. No le digo que ya vamos terminando porque
Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, a cara descubierta como en un espejo, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero leer ese texto de la Biblia textual porque me parece que está mejor traducido. Voy a leerlo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Quiénes contemplan la gloria del Señor? Los que están delante de Él, la iglesia. Y entonces, mientras vamos contemplando su gloria, pero recuerde que tiene que haber primero la muerte para poder ser semejantes a Él en gloria, vamos siendo transformados, metamorfo, donde viene transfiguración. Vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Porque el Señor tiene que configurarnos, o sea, conforme, hagamos al hombre conforme. ¿Por qué Dios quiere hacer el hombre ahorita conforme, configurarlo a la imagen de Dios? Porque cuando caímos nosotros nos parecíamos mucho al diablo, y lo hablamos ahorita. Los inconversos se parecen mucho al diablo, hermano, pero la Escritura dice en Colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros, ¿cierto? Y Gálatas dice que si estamos en el Espíritu no satisfaceremos las obras de la carne, y empieza a enumerar ciertas cosas: celos, envidias, contiendas, mentiras, enemistades, pleitos, ira. La pregunta sería: ¿será que nosotros somos así? ¿Será que en nosotros hay contienda? ¿Será que en nosotros en expresión hay envidia? Hermano, y eso no es ser parecido a Cristo, porque Cristo ni es envidioso, ni mantiene celos, ni mantiene ira, ni mantienen contienda, ni mantienen enemistades. Entonces, esas características, ¿de quién son? Del diablo. No, eso es el mundo, no, eso es entre nosotros, hermano. Ustedes saben que es así, entre nosotros. Entre nosotros hay mucho celo, entre nosotros hay mucha envidia, entre nosotros hay mucha contienda, entre nosotros hay muchas enemistades. ¿Y eso es ser qué? ¿Parecidos a Dios? No, hermano, es parecido al diablo, porque el diablo es el que es así. Entonces, por eso Dios quiere empezar a configurarnos, porque nuestro parecido no es todavía a Él. Entonces, por eso necesitamos las aflicciones que producen la muerte de todas esas cosas que estorban tanto al Señor. Ahorita oraba una hermana que el Señor nos ayudara a hacer morir todas esas cosas, hermano, que impiden pues que seamos cristalinos y transparentes, para que la gloria de Dios se pueda expresar nítidamente. Y eso es lo que tenía el Hijo de Dios. El Hijo de Dios expresó claramente cómo era el Padre. Claramente, no había ni una parte en oscuridad que no dejara pasar la gloria de Dios. En cambio, nosotros la velamos cuando vivimos fuera del Señor, hermanos. Estamos hablando de la luz. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a mirar en 2 Corintios 4:7, necesitamos mirar algo acá. En 2 Corintios 4:7, le quiero dejar esto a los hermanos. Todavía no vamos a terminar. Le quiero dejar esto a los hermanos para que sea un principio en todas las iglesias locales y en todos los hermanos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál? 2 Corintios 4:7 dice Pablo, por el Espíritu: porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué?
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Lo que decía el Señor por medio de los hermanos cuando empezamos, hermano, esto es algo urgente para hacerlo en esta era. Ya, es tarde. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire ese principio para cada una de las localidades. Que para que haya vida y edificación debe haber muerte. Hermano, es un principio básico en todas las localidades. Si no hay muerte, pues no hay vida. Así de sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos edificando sería en base a lo que es de Adán. Y el Señor ya lo ha hablado muy claro por ahí, ¿cierto? Nuestra carne tiene mucha fuerza todavía y necesita ser sujetada y sometida y eliminada. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Que él sujetaba su cuerpo, no fuera que él mismo fuera a ser ¿qué? Eliminado o descalificado de la carrera que nosotros estamos corriendo. Y nosotros ya empezamos la carrera. Cuando creímos, el Señor nos colocó en la línea, ¿cierto? Arranque, ¿cierto? Entonces nosotros ya estamos corriendo una carrera. Vamos a ir a Génesis, volviendo a la luz, en Génesis 1:14, ya vamos terminando ahora sí. Génesis 1:14. Vamos a mirar algo aquí acerca de la luz. Hablando Dios de la recreación de los 7 días, de los 6 días, porque la creación fue en el 1:1, y aquí empezó el Señor como a reparar o ajustar. Y llega el versículo 14 y dice: dijo luego Elohim, Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de o para señales, para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Vamos a utilizar un momento alegoría. Las Escrituras dicen que nosotros somos ¿qué? Hijos de la luz e hijos del día. Que no somos hijos de las tinieblas ni de la noche. Entonces cuando estábamos hablando de día, estamos haciendo referencia ¿a quién? A los hijos de Dios. Y siguiendo con la alegoría, si nosotros miramos el sol hace referencia ¿a quién? A Cristo, el sol de justicia, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que lo que Dios quiere que sea para lo que leímos en Apocalipsis. Que la luna puede reflejar la luz del sol. Entonces podríamos decir que tenemos el sol siendo Cristo y que tenemos la luna siendo la iglesia, y entonces de que no hay nada en el medio ni en la luna que entorpezca que la luz del sol pueda brillar transparentemente, ¿cierto? Entonces desde el principio Dios nos está hablando acerca de eso. ¿Cómo quiere que seamos nosotros? Cristalizo. O sea, Dios nos quiere cristalizar, que seamos transparentes, que no haya cosas ocultas en nosotros, santos. Vamos a Éxodo 10:21, ya vamos terminando. Y hablando de las plagas, ustedes recuerdan que hubo un juicio contra los dioses de Egipto y el Señor utilizó la mano de Moisés para empezar a juzgar sus dioses y juzgar la nación. Y era una lucha el Señor le decía, Moisés le decía: deja ir a mi pueblo, a Israel mi primogénito, porque si no dejas ir a mi primogénito, mataré a tu primogénito. Entonces era una lucha entre la luz y las tinieblas. Obviamente que siempre gana Dios. Éxodo 10:21, entonces llegamos a la 9ª plaga, que hace referencia con lo que nosotros estamos hablando. La 9ª plaga, dice Éxodo 10:21, Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto
tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas, aquí es donde viene el Señor, mas todos los hijos de Israel, ¿qué? Tenían luz en sus habitaciones, hermano. Entonces, así sea que el mundo se esté cayendo en 3 pedazos, hermano. Así sea que el mundo esté sumido en las más densas tinieblas, así como Israel allá en Egipto, en el mundo, tenía luz, pues la iglesia en estos tiempos de tinieblas, de oscuridad, debe tener luz. ¿Cómo? Pues estando a los pies del Señor, estando a los pies del Maestro, sufriendo por Él, negándonos por Él, viviendo por causa de Él. Y en ese mismo sentido vamos a Mateo 5:14. Una de las parábolas del Señor, hablando a sus discípulos, en el mismo sentido que estamos hablando acerca de la luz y las tinieblas. Una de las cosas que habló el Señor anoche por medio del hermano, hablando de luz y tinieblas. Y recuerden lo que el Señor dijo, hermano, acerca de la edificación de lugares altos. Yahvé dijo, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién? Los santos. Porque el mundo, ¿cómo está? En tinieblas. Y cuando estábamos sin Cristo, estábamos en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces recuerde que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos colocó en la luz de su Hijo amado. Entonces, como somos la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, ¿recuerdan la ciudad que estamos hablando de Apocalipsis? ¿Cierto? La Nueva Jerusalén. No se puede esconder. Es un mandamiento del Señor. Entonces nosotros hacemos lo contrario con nuestras obras y nuestro vivir. Cogemos la luz que es para que ilumine en toda la casa y la escondemos donde nadie la vea. Y somos así como cristianos de la secreta, ¿sabes? Nadie sabe que somos cristianos, ¿cierto? Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa, santos. Son mandamientos acerca del Señor. Entonces nosotros podemos ser jaspe en base a ¿qué? A sardio, coralina. En base a la redención podemos llegar a ser parecidos al Señor, porque todo esto es por gracia del Señor. Aquí nadie es suficiente para nada, hermano. Y nadie en medio de nosotros es indispensable. Si tú no quieres, pues Dios se levanta a otro que si quiera y ya, hermano. Sencillo, ¿sí? Dios no se preocupa por eso. Terminemos entonces donde empezamos, en Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9. Vamos a volverlo a leer. Y le vamos a añadir un texto más y con eso terminamos, santos. Vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ay, todo ese trabajo que Dios se ha tomado para con nosotros durante siglos y edades. ¿De dónde viene la paciencia? De Dios mismo, santos. La paciencia viene de Dios mismo, porque Él ha sido paciente con nosotros. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ah, qué preciosa escena, ¿cierto? Al final nosotros seremos como Él. Qué precioso que Él pueda hallarse en nosotros, así como Él se sentía representado plenamente con su Hijo, porque lo expresaba como Él. Qué hermoso que nosotros lo podamos representar tal y como es, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, santos. Y saltemos al versículo 18 del mismo Apocalipsis 21.
Entonces mire que lo que dice, no solamente la ciudad es semejante a jaspe, o sea, parecida a Dios, sino que el material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces hay que tener un proceso con el oro. Y también que los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era ¿de qué? Jaspe, porque el fundamento es Cristo, ¿cierto? Y en base a Cristo, pues Dios va a hacer lo que se propuso en el final de los tiempos. ¿Cuál? Que seamos semejantes al Hijo de Dios. Aleluya, hermano. El Señor quiere que nosotros estemos en Cristo. Estamos en unos tiempos muy difíciles donde las aflicciones y donde la muerte va a ser visible por todos los lados. Llegará un momento en que nuestras leyes, las leyes naturales y terrenales, nos van a condenar a nosotros mismos, hermano, por causa del testimonio del Señor. Ustedes recuerdan, y sobre todo el libro de Daniel. El libro de Daniel es muy importante para mirar estos últimos tiempos. El libro de Daniel habla acerca de que Nabucodonosor hizo una estatua y dio una orden, un edicto real, que todo el mundo tenía que arrodillarse ante ella. Y más adelante con Daniel se dio una orden que todo el mundo tenía que orar al rey Darío por 30 días, y el que fuere encontrado orando a otro Dios diferente, que fue echado al foso de los leones. Va a llegar un momento en que nosotros tendremos que morir por el Señor, por causa del testimonio del Señor, porque las leyes que se están haciendo van a llevar a eso. ¿Por qué? Porque era legal, entre comillas, lo que estaban haciendo con Daniel, con Misael, con Azarías, con Ananías. Era legal porque era la ley. Y va a llegar un momento en que nosotros, no sé si nos tocará, pero estamos muy cerca de estos acontecimientos, que nosotros, nuestras leyes nos van a llevar a ese punto, que para ellos va a ser legal. Y entonces es ahí donde, si nosotros hemos vivido en su presencia, si nosotros hemos vivido por Él, si nosotros hemos vivido con Él, por Él y para Él, pues hermano, lo más probable es que muramos por Él. ¿Cierto que sí? Si nosotros no vivimos por Él, hermano, es muy difícil que muramos por Él, completamente. Y por eso le pedimos al Señor que desde ahora todos nosotros se puedan hallar de las marcas de la muerte del Señor en todo momento. Que seamos entregados siempre a muerte por medio de las aflicciones que causan que nuestra alma deje de vivir tanto y pueda vivir el Señor en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y las